Vamos a orar, hermanos. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, por la misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos traído a tu casa, Señor, por haber puesto en nuestros corazones ese deseo, Señor. Padre, y nosotros, Señor, en obediencia, Señor, venimos a tu casa para adorarte, Señor, pero también para escucharte. Te ruego que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir una vida práctica, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Señor. Que no se quede solo en un conocimiento, Señor, sino danos ese querer y el hacer de tu voluntad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y hablamos de tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana quisieras hablar sobre un tema que te confieso que muchas veces me cuesta mucho. Y es una de las características de los cristianos que no solo cuesta, pero es una de las características que puede evangelizar más. Esta característica de los cristianos es la que puede traer más gente a los pies del Señor Jesús. Entonces es algo que yo le pido al Señor siempre, y cuando hablo sobre este tema no vengo a señalarte, porque la realidad es que cuando el Señor le habla a un predicador, a un maestro de su palabra, el primero señalado es esa persona. Y muchas veces uno es confrontado porque son cosas que el Señor quiere que uno hable, y uno dice: Señor, pero ¿cómo hago? Y uno empieza a rogarle al Señor que el Señor empiece a transformar. Es parte de la misma misericordia que Dios tiene para los que predican su palabra, que Dios permite y Él revela secretos que están en el corazón de uno para que uno pueda mejorar, para que uno los pueda cambiar. Yo le doy gracias a Dios por el tema que me ha dado en esta mañana, y como te digo, recíbelo, porque es una de las características de un cristiano que más personas puede traer a los pies del Señor Jesús. No siempre tú vas a tener acceso a la Biblia, no siempre tú vas a poder hablarle a otros. Muchas veces tu testimonio, lo que tú haces, va a hablar a otros. Porque muchas veces posiblemente es otra persona que tú nunca vas a cruzar palabra, pero esa persona te está observando. Y entonces esta característica de los cristianos es muy esencial. El tema de hoy es: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y esto lo podemos ver en Filipenses 4:4. ¿Se puede decir a Filipenses 4:4? Y dice: regocijaos en el Señor siempre, dice. Y repite otra vez y dice: otra vez digo, regocijaos. Hemos dicho anteriormente que cuando Dios repite una palabra en la Biblia es porque es muy importante para Dios, es algo muy importante para Dios. Y aquí Pablo hace un llamado de regocijarse en el Señor siempre, pero él dice: otra vez os digo, regocijaos. Y quiero que puedas entender que esta carta a los filipenses, porque era una carta que él mandó a esta iglesia que estaba en Filipo, fue escrita alrededor del año 61 o 62 después de que murió Cristo, y mientras él estaba preso en Roma. Entonces yo quiero que te des cuenta que él estaba escribiendo esta carta mientras él estaba en arresto domiciliario. Él no estaba en una cárcel como un reo común, pero sí estaba preso en una casa, y se le había asignado un soldado romano que no lo dejaba hacer lo que él quería. Él no podía salir, no tenía libertad, no tenía movimiento, dependía de otros para su sustento. Y él estaba enfrentando posiblemente la pena de muerte.
por por un crimen que él no había hecho. El crimen de él era predicar la palabra del Señor, que su pueblo judío lo había acusado y él estaba preso por algo a nuestros ojos aparentemente injusto. Entonces, ¿cómo puede Pablo escribir regocijaos en el Señor siempre cuando él estaba preso? Cuando él estaba enfrentando la pena de muerte. ¿Cómo él podía escribir esto? La única manera que él podía escribirlo era porque había regocijo en su corazón. Y esto enseña que el gozo o el regocijo no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Cristo está conmigo, de que Cristo está dentro de mi corazón. No va a depender de ninguna circunstancia externa. Y por eso esta característica se vuelve muy difícil. Porque nosotros podemos tener gozo y regocijarnos cuando todo va bien. Eso es muy fácil. Y cumplimos esto a cabalidad cuando recibimos muchas bendiciones de Dios. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no empiezan a ir bien y no empiezan a salir bien? Ahí es donde se vuelve muy difícil regocijarse en el Señor. Por eso nuestro regocijo no debe de depender de lo externo o de alguna persona. De la única persona que tiene que depender es de Cristo Jesús y de saber que Él está conmigo, ¿verdad? Entonces vemos que este gozo trasciende la circunstancia que Pablo estaba pasando. De hecho, este versículo nació en el vientre de la aflicción. Este versículo nació en el vientre de la aflicción porque era durante Pablo estaba en aflicción. Acababa de naufragar, hermanos, casi se muere. Lo acababa de morder una serpiente. Y él traía una vida de sufrimiento. Pero todo ese sufrimiento trajo mucha gloria al Señor y trajo mucha de la palabra que nosotros leemos hoy. Entonces este versículo nace en el vientre de la aflicción y por eso este versículo tiene un poder inigualable. Porque si Pablo hubiera estado libre y sin problemas, estas palabras no tendrían tanto peso. Pero él estaba preso, hermanos, emproblemado, y él decía regocíjate en el Señor. Entonces, por ende, estas palabras no solo traen peso por ser la palabra del Señor, pero traen peso por la circunstancia en la que Pablo estaba pasando, que Dios permitió para que esta palabra trascendiera por generaciones y tuviera el mismo poder que cuando las escribió Pablo. Entonces, desde su celda, Pablo nos enseña que el gozo no depende de lo que nos sucede. Mira lo que dice Salmo 16:11. Salmo 16:11. Salmo 16:11. Dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces ahí no dice en tu cuenta de banco hay plenitud de gozo, o en las casas, o en los carros, o en tu trabajo hay plenitud de gozo. Porque si tu plenitud de gozo está en esas cosas, un día el trabajo te lo quitan. La casa un día te la pueden quitar. Si tu gozo dependía de una persona, esa persona te puede traicionar. Y entonces la plenitud de gozo que tú tenías puesto sobre esa cosa o sobre esa persona se acaba. Por eso yo no puedo poner o depender que mi gozo dependa de algo o de alguien. Porque estas cosas se acaban. Y si mi gozo está basado en esto, mi gozo se va a terminar.
Entonces yo debo de poner mi gozo en la presencia del Señor. Entonces, el gozo que emanaba de Pablo emanaba de la presencia de Dios, no de la circunstancia por la que él estaba pasando. Entonces, Pablo nos hacía este llamado, este mandato a regocijarnos siempre, porque él había entendido que se podía vivir una vida de gozo a pesar de nuestras circunstancias. Se puede vivir una vida de gozo a pesar de lo que estamos pasando. Y esto se logra a través de la presencia de Dios. No hay otra manera, hermanos. Si nosotros aprendemos a depender de la presencia de Dios, nuestro gozo va a estar ahí. Te confieso que hay cosas pequeñas que nos quitan el gozo. Y eso nos pasa a todos, hermano. Mira, yo admiro mucho a las personas cuando siempre andan gozosas. Conozco a algunos aquí en esta iglesia que siempre andan gozosos. No importa, hermano, yo siempre los miro contentos. Y yo admiro mucho eso y digo, Señor, yo quiero de eso también. Yo quiero andar gozoso siempre, no importando lo que esté pasando. Pero eso solo se logra así. Durante la Segunda Guerra Mundial había una mujer llamada Corrie ten Boom. Y si tienen tiempo, por favor, búsquenla. Y ella tenía una hermana que se llamaba Betsy. Y ellas fueron enviadas a un campo de concentración nazi porque ellas ayudaban a los judíos. Ellos escondían a los judíos para que no los mataran. Y un día los nazis se dieron cuenta y las trataron igual que a un judío y las mandaron a un campo de concentración. Ahí vivieron hambre, frío, maltrato, pero aún en medio de todo eso, ellas decidieron dar gracias a Dios. En medio de todo esto, y ellas habían sido puestas en una barraca. O sea, una barraca era como una casa hecha de palos y de cosas donde metían a los presos judíos, y ellas estaban ahí. Y esa barraca tenía algo especial, que estaba llena de piojos y era insoportable. Nadie quería estar en esa barraca. Todos se quejaban porque estaba llena de piojos. Yo no sé si tú has tenido piojos antes, pero te imaginas estar en un lugar que esté lleno de piojos. Pero luego se dieron cuenta ellas de algo. Ya les picó la cabeza, ¿verdad? Luego ellas se dieron cuenta de algo. Y se dieron cuenta que los soldados alemanes, los soldados nazis, no querían entrar ahí porque había mucho piojo. Entonces ellas se dieron cuenta que era un lugar especial para orar y leer la Biblia y compartir de Cristo Jesús sin interrupciones. Y ellas encontraron el gozo en una barraca donde había sufrimiento y piojos, porque habían encontrado que la presencia de Jesús estaba ahí. Entonces ellas se habían dado cuenta de que ellas podían orar, leer con libertad. Y entonces ellas comenzaron a darle gracias a Dios por la barraca y los piojos. Betsy murió en ese campo de concentración nazi. Pero ella decía esto, escucha: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún. No hay ningún pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún. Corrie, la hermana de Betsy, sobrevivió y ella testificó al mundo del gozo que el Señor había puesto en ella, del perdón que Dios le había dado. Porque si tú lees esta historia de ella, es acerca de
del perdón, porque ella logró perdonar aún a los que la tenían capturada. Pero ella predicaba sobre el gozo y testificó al mundo. Y testificaba que Cristo brillaba aún en los lugares más oscuros e inimaginables. Y entonces, eso es lo que traía gozo, hermanos. Y muchas personas vinieron a los pies del Señor Jesús por el testimonio de ella. Porque ella, en vez de amargarse, en vez de salir amargada, salió a predicar de Jesús. Y no podían creerlo. Esta mujer estuvo presa y estuvo sufriendo. ¿Y cómo ella puede predicar? ¿Cómo ella me puede hablar? Entonces, por eso muchos vinieron a Jesús. ¿Por qué? Porque todos dicen, yo quiero lo que tiene. Me decía alguien por ahí, dame de lo que tú estás tomando. Alguien me estaba contando que se le acercaron y le dame de lo que tú estás tomando. Y le dije, claro que te lo voy a dar. Se llama Jesús. Y entonces esto trae gozo, hermanos. Jesús trae gozo. Por eso decía Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Una vez más os digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir esta palabra de regocijaos? Quiere decir alegrarse, causar gozo, un sentimiento intenso de alegría. Es más que un simple estado emocional, hermanos. Es una expresión activa de alegría que se manifiesta con acciones visibles. Se nota cuando alguien tiene el gozo del Señor, porque esta persona canta, salta, danza, grita, porque tiene el gozo del Señor. El gozo bíblico no es solo un sentimiento pasajero, algo que pasa, sino es una fuerza espiritual, es un arma espiritual, el gozo del Señor. Mira lo que dice Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lean la última parte. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y eso, hermanos, es más que un sentimiento. Es una fuerza espiritual. El gozo es el que nos fortalece para enfrentar pruebas, debilidades y momentos difíciles. Por eso es importante el gozo. Por eso debemos de fomentar el gozo en nuestras vidas. Porque los momentos difíciles siempre van a venir. Y a veces vienen juntos. A veces vienen muchos momentos difíciles al mismo tiempo. Y la única manera de poder enfrentar y sobrevivirlos es el gozo del Señor. Antes, cuando miraba una persona indigente en la calle, se me venía a la mente y pensaba, qué bárbaro, ¿por qué? Qué haragán o qué vicioso, ¿verdad? Y uno empieza a criticar, ¿verdad? Porque los mira en la calle. Pero un día enfrenté un problema tan grave que me dolió el corazón y sentí como desfallecer. ¿Y saben qué dije? Ahora entiendo por qué hay muchas personas en la calle. Porque se les vino un problema terrible, hermanos, y se rindieron. No soportaron. Entonces, por eso no podemos nosotros criticar por qué están en la calle. Porque un día enfrentaron un problema tan grave, hermanos, que los llevó a la calle y a abandonarlo todo. Hermano, el gozo del Señor es esa arma secreta que no permitirá que eso nos pase. Porque si tienes al Señor, hermano, lo tienes todo. Puedes perder todo, hermanos. Puedes perderlo todo. Pero si tienes al Señor, lo tienes todo. Entonces,
Es muy importante. Por eso Pablo decía: regocijaos, hermanos, porque él sabía que las pruebas iban a venir y que la iglesia iba a ser probada. Y él sabía que la única manera de poder soportar y enfrentar era el gozo del Señor. Si no tenían el gozo, hermanos, no iban a soportar. Entonces Pablo no escribió: si tienes ganas, regocíjate. O si todo te sale bien, regocíjate. Él lo dijo en modo imperativo, o sea, como ley. Regocijaos en el Señor siempre, siempre. En las pruebas, en las debilidades, en los momentos difíciles. El gozo no depende de nuestras circunstancias, sino es una decisión en el corazón. Hermano, todo en el caminar cristiano, todo lo bueno, todas las decisiones buenas, es una decisión que se hace en el corazón. Una decisión que se hace en el corazón. Hermano, uno decide. Yo sé que el Señor hace el cambio, pero uno tiene que dar el paso y decirle: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Cuando uno se observa y dice: qué feo soy, ¿verdad? Se mira en el espejo y se mira el corazón. Qué feo es mi corazón. No sé cuántas veces te he dicho tú así: qué feo reacciono ante las situaciones. Y decir: Señor, yo no quiero ser así. Quiero ser diferente. Mira lo que dice Habacuc 3:17. Habacuc 3:17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. 18, por favor. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, con todo dice: yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. No va a depender de lo que tengamos o de lo que no tengamos, sino va a depender de el Señor. Ahora, el profeta no es que se alegraba aquí por lo que no tenía o por lo que no veía o por lo que le estaba faltando, sino él se alegraba por quién era su Dios. No sé si tú te alegras de algún día haber conocido al Señor. Y eso, hermanos, ha sido lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Poder haber encontrado al Señor. Poder haber encontrado a Jesús. Entonces, el creyente que aprende a regocijarse, ¿verdad?, decide enfocarse en Dios y en sus promesas. El que decide, porque es una decisión, ¿verdad? El que decide regocijarse se enfoca en Dios y en sus promesas y no en los problemas que está pasando. Como dice primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Entonces el gozo va a depender de mi conocimiento de Dios, va a depender de la presencia de Dios, va a depender de las promesas que Dios me ha hecho a mí. ¿Cuántas promesas te ha hecho Dios? ¿Alguna vez te ha hecho alguna promesa Dios? Si ya te la hizo, piensa en esa promesa siempre, porque Dios te la va a cumplir. Enfócate en eso. Si no te la ha hecho, entonces pregúntale: Señor, ¿y mi promesa? Dame mis promesas. Porque eso va a traer gozo a tu corazón cuando las circunstancias se vuelven difíciles, hermano. Pero tú te acuerdas: no, es que Dios me prometió. Eso trae gozo a tu corazón. Eso trae gozo a tu corazón. ¿O no sucede así, hermano? Estamos trabajando duro toda la semana. Ahora,
¿Trabajas duro toda la semana porque te gusta el trabajo, hermano? ¿O porque te pagan? Es porque nos pagan, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, soportas el estar paliando o limpiando, no sé lo que haces tú, porque al final de la semana o al final de esos 15 días llega tu cheque y tú con gozo lo recibes. Así es la promesa de Dios, hermanos. La promesa de Dios está ahí. Entonces tú, mientras estás ahí en medio de una situación difícil, dices, pero la promesa de Dios ya me la van a dar. Y eso trae gozo a tu corazón. Entonces el enfoque ya no es los problemas que tú estás pasando, sino la promesa de Dios. Entonces yo debo de enfocarme en eso. Entonces el regocijo no es realmente un sentimiento, no es algo pasajero, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Por eso decía Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Así como comemos, así como respiramos, así como trabajamos, así como dormimos a diario, así debemos de vivir en una atmósfera llena de gozo en el Señor. Es difícil, hermanos, sí, pero se puede hacer. Se puede lograr. Se puede lograr. Jesús enseñaba a sus discípulos que el gozo sería completo en Él. Nuestro gozo va a ser completo en el Señor Jesús. Juan 15:11. Juan 15:11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora sí puedes ir a Gálatas 5:22. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y luego siguen los demás. Pero yo te quiero dejar ver que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Hubo un presidente en el sur de África llamado Mandela, Nelson Mandela. Él no fue predicador, pero él era cristiano y él estuvo preso por 27 años en Sudáfrica por luchar contra el gobierno. Y él luchaba contra el gobierno por la discriminación que el gobierno hacía a las personas de este color. Y él luchó por mucho tiempo y por eso él estuvo preso 27 años. Y él pudo haberse llenado de mucho odio. Imagínate que te metan preso por defender a un pueblo. Pero él no se llenó de odio. Decidió elegir la esperanza, la paz, el gozo y la reconciliación. Él llegó a ser presidente de África, de Sudáfrica. Y hasta el día de hoy ha sido el mejor presidente que Sudáfrica ha tenido. Y él decía algo. Él decía, al salir de esa prisión, dijo, cuando salí por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás la amargura y el odio, seguiría siendo prisionero. Entonces, el gozo del Señor trae libertad, hermanos. Si tú vives en el pasado, en la amargura del pasado, no podrás vivir en el gozo del presente. Necesitas dejar lo que ya sucedió en el pasado, perdonar, y necesitas tomar el gozo, decidir regocijarte en el Señor. Esas decisiones, hermanos, nos hacen libres.
Esas decisiones rompen cadenas, pero es una decisión interior donde yo debo de regocijarme. El regocijo es un deber cristiano, hermanos. ¿Por qué es un deber cristiano? Porque, como te decía al principio, esto va a atraer a muchas personas. Las personas van a ver el testimonio tuyo y si te miran amargado, ¿qué van a decir? Uy, para ser cristiano como ese, mejor no. ¿Verdad? Muy amargado. Pero si te miran alegre y tú les dices, vamos a la iglesia, hermano, y sí, yo quiero ir, porque usted siempre anda alegre. Entonces es un deber cristiano. Muchos creyentes reconocen el bautizarse, el orar, el congregarse, el dar ofrendas, el servir como un deber cristiano, pero muchas o pocas veces se menciona que tener gozo es un mandato de Dios. Y la cosa es que Él promete que te lo va a dar. O sea, no es solo ir, voy a ser gozoso a la fuerza, es algo que viene desde adentro. Entonces, esto nos hace ver que la falta de gozo no es solo un descuido emocional, sino una falta de Dios y una desobediencia espiritual. Mira lo que dice en Deuteronomios 28, 47 y 48. (28, 47 al 48). Mira, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, aun cuando servimos al Señor, debemos de servir con gozo, hermanos. No te fijes si el otro no lo está haciendo, hermanos. No te enfoques si el otro lo hace bien o no lo hace mal, hermano. Si tú lo hiciste bien, gózate en el Señor, hermano. Y si el otro no lo hizo bien, también gózate, hermano. Por lo menos vino, ¿verdad? Pero no te enfoques en los demás. Enfócate en tú mismo, en lo que tú puedes hacer para Dios. Que eso traiga gozo a tu corazón. Entonces sírvele al Señor con gozo. Ahora, el regocijo se manifiesta no solo en la sonrisa, ¿verdad? No solo en que anda alegre, sino se manifiesta en la gentileza. Cuando alguien está lleno de gozo, es gentil con los demás. Entonces, nuestra gentileza debe de ser conocida por todos los hombres. Debemos de ser conocidos por ser gentiles, por ser amables, por ser considerados, por ser cordiales, por ser misericordiosos. Hermano, cuando alguien tiene gozo, es gentil con todo el mundo, hermano. Es gentil con todo el mundo. Y puede pasar cualquier cosa y su gozo sigue y su gentileza sigue. Porque no depende de los demás. Porque muchos tratamos con gentileza al que nos trata con gentileza, ¿verdad? Tenemos aquel dicho que decíamos, agrado quiere agrado, decimos, ¿verdad? Si me trata bien, lo trato bien. Pero el gozo de Dios no actúa así. El gozo de Dios va a ser gentil, no importa con quién. Y va a ser gentil siempre. Entonces, en el mundo romano, o en ese tiempo donde estaba Pablo, ese tiempo estaba marcado por violencia, por esclavitud, por crueldad.
¿verdad? Y ahí donde se distinguían los cristianos por su actitud diferente. Hermanos que no sepan ni de qué país eres y de qué país es usted, pues. Por tu forma de ser, es diferente. Que miren algo diferente en ti en medio de este mundo que solo trae cosas malas y feas. Que puedan ver algo diferente en ti. Un cristiano que sonríe en medio de la dificultad. Aquellos cristianos que aún trataban con respeto a los esclavos. Hermano, en la forma en que tú tratas a la persona que te sirve, dice mucho de lo que hay en tu corazón. Y debemos de aprender a tratar bien a los que nos sirven. Si vas a un restaurante, hermano, debemos de ser gentiles, hermanos. Debemos de ser gentiles. El testimonio de la amabilidad es una predicación viva. El ser amable es una predicación viva. El ser amable dice más que muchas palabras. ¿Quieres convencer a alguien? ¿Quieres convencer a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu compañero? Sea amable con ellos. Dales amabilidad. Y así lo vas a convencer. Entonces debe de ser algo genuino. Debe ser algo que tratemos bien a los demás, no importando quién sea. Y uno de ellos fue el centurión romano. En Hechos 10, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero en Hechos 10 se nos dice que un hombre llamado Cornelio, que era un centurión romano, era un hombre piadoso que daba muchas limosnas al pueblo, decía. Su gentileza y su fe fue tan grande que fueron notadas por Dios. Y Dios lo eligió para ser el primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Porque él tenía una vida piadosa y generosa. Porque él manifestaba la gracia de Dios en lo que él podía. Imagínate, para ser mencionado en la Biblia, era porque Dios había notado un carácter excepcional en él. Y aquí no dice, o sea, no nos da un que había estudiado aquí, que había estudiado allá. Solo dice que su gentileza, que él era piadoso, que daba limosnas al pueblo. ¿Por qué? Porque eso había sido un testimonio a los demás. Eso había sido un testimonio grande. Entonces, la gracia de Dios nos debe de llevar a ser amables y considerados con los demás. Debemos de nosotros estar siempre gozosos, regocijados en el Señor siempre. No debemos de estar afanados, ansiosos. El afán quiere decir una preocupación bastante fuerte, una angustia. Todos hemos experimentado el afán, todos hemos experimentado ansiedad, especialmente cuando tiene que ver con nuestras finanzas, con nuestra salud o con la incertidumbre de no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero la palabra de el Señor nos dice que por nada estemos afanados, que por nada estemos afanosos. Dice, sino debemos de nosotros siempre orar, siempre rogar y dar acciones de gracias al Señor. Y esto está en Filipenses 4, si puedes ir ahí mismo en el que ya estábamos. Filipenses 4, 6 al 7.
Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Entonces la clave está en la oración. La clave está en clamarle a Dios, en poner nuestras peticiones delante de Dios y descansar en ello. Y descansar en ello. Si tú ya le pusiste tus peticiones delante a Dios, descansa en ello. Y luego estar agradecidos. Leí un libro donde el autor decía que una de las cosas que él hace es agradecer por las cosas que aún no tiene. No solo agradecía por las que tenía, sino por las que aún no tiene. Señor, gracias porque yo sé que me vas a dar esto. Gracias, Señor. Y estar agradecido. Y ese hombre, cuando estaba escribiendo ese libro, él se estaba muriendo. Y él agradecía por las cosas que Dios le iba a dar. Entonces debe de haber regocijo en nuestro corazón, pero para ello debe de haber agradecimiento. Aún por lo que no vemos. Aún por lo que no vemos todavía. ¿Y cuál es el resultado, hermano, de nosotros poder vivir con gozo, de poder vivir dándole gracias a Dios? Es la paz de Dios. Y está en el siguiente verso, en el verso 7 de Filipenses 4, y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira. Y si tú lees desde el versículo 4, donde Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, y empiezas a leer, te vas a dar cuenta cómo estos versículos van entrelazados entre sí. Y cómo al tener el gozo del Señor es el arma secreta que me permite enfrentar cualquier situación, cualquier problema, y entonces vendrá la paz de Dios a mí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, viene una paz que no se puede explicar. Tú la sientes, pero no la puedes explicar a tu hermano. Es que no te la puedo explicar. Sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Es una paz que Dios te la puede dar, ¿verdad? Y dice que esa paz guarda vuestros corazones y pensamientos. Cuando estamos en preocupación, nuestra mente parece un caballo desbocado, ¿verdad? Que va corriendo y llevándose todo a su encuentro. Nuestro pensamiento, cuando estamos enfrentando problemas, es nuestro peor enemigo. Pero aquí dice que esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón y mis pensamientos. Esa paz es como un soldado espiritual que protege mi mente contra pensamientos de miedo, contra pensamientos de duda o pensamientos de derrota. Jesús prometió esto, dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 27. Entonces, por eso Pablo nos anima a regocijarnos. Nos anima a que, no importando lo que esté pasando, debemos de encontrar el gozo del Señor y decidir estar en regocijo. Así que no basta solo en pensar correctamente, sino en ponerlo en práctica. Si hoy día tú estás experimentando problemas, yo te pido que empieces a poner en práctica el regocijo del Señor. Si no lo sientes y sientes tristeza, vacío, entonces es un buen momento para buscar a Dios. Es un buen momento para buscar de la presencia del Señor, y donde tú puedas decir como Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestro regocijo no depende de nada ni de nadie, hermanos, solo de el Señor Jesús.
El cristiano lo puede perder todo en esta vida, hermanos, pero nunca debe de perder el motivo del gozo. Y ese motivo es el Señor Jesús. Ese motivo es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Entonces, debemos de regocijarnos en el Señor siempre. Acordarnos de que no es una emoción, porque la emoción viene solo cuando algo sucede, ¿verdad? Pero esto es algo constante, una fuerza inagotable, una convicción profunda de que Dios está conmigo, una convicción profunda de lo que Dios ha hecho por mí, una convicción profunda de lo que Dios va a hacer por mí. El mundo trae una felicidad fugaz, temporal, pero el gozo que trae el Señor es para siempre, es por toda la eternidad y se mantiene firme, anclado en la roca que es el Señor. Entonces yo debo de buscar este gozo. ¿Y cómo busco este gozo? En la presencia del Señor. Así cuando la prueba venga, cuando la dificultad venga, yo pueda enfrentarla, pueda tener la fuerza necesaria para poder no solo sobreponer la prueba, sino poder llegar un día a la meta que Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, el regocijo es la respuesta, hermanos. El regocijo es la respuesta a tus problemas. Esa es la respuesta, la clave, la llave para tus problemas. Y ya para ir cerrando, el regocijo es una decisión, un estilo de vida. Es un deber cristiano, hermanos. Se manifiesta en la gentileza. Es un remedio contra la ansiedad, contra el afán. Y trae una esperanza al cristiano. Y todo esto conduce a la paz de Dios que guarda nuestros corazones todos los días. Inclina tu rostro allá donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, porque todos enfrentamos problemas, Señor. Y hoy día, Señor, tú nos has dado un arma poderosa, Señor, para no ser vencidos, para no ser derrotados en medio de tanta prueba, Señor. Y un día poder decir como Pablo decía, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir una vida de regocijo, Señor. Acuérdanos de tu palabra, Señor, cuando la amargura, cuando la tristeza, cuando el enojo quiera venir a nuestro corazón, cuando las circunstancias no estén yendo bien. Yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda venir a nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a enfrentar cada situación. Yo ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que estén aquí, Señor. Que derrames una unción nueva sobre cada uno, Señor. Padre, que aquel que esté enfrentando algún problema difícil, Señor, hoy día tú le hayas podido hablar y decirle que aquí estás y que ofreces de tu gozo inagotable, que ofreces de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy día, Señor, yo te ruego que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de sus corazones, Señor. Lo rogamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si nos podemos poner de pie. El pastor estuvo predicando de qué, del gozo, ¿verdad? Así que hoy nos vamos a terminar el servicio gozándonos en la presencia del Señor, hermanos. Amén. Así con fuerza, con felicidad y con el gozo que nos ha dado el Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso te cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso te cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, pues has cambiado mi lamento en baile, Señor. Jehová Dios mío, te alabaré. Vamos a levantar nuestras manos al cielo en reverencia, decirle al Señor gracias por la palabra, gracias por este tiempo. Y estemos orando los unos por los otros, hermanos. Amén. Estamos contentos de ver a mis hermanos, que cada uno de nosotros, de una u otra manera, hermanos, han habido trabajo, han habido enfermedades, cuántas cosas, pero puedes decirle que tienes a la par, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Amén. Saludo a mi primo Eduardo y a cada uno de los que se han acercado, gozoso de tener a Raquelita con nosotros después de esos procesos, y sabemos que Dios ha estado con ella. Amén.
toda su familia. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, por estos tiempos de gozo y gloriosos, Señor. Sabemos que hay grandes cosas que vienen en camino, Señor. Te pido, oh Dios, que nos des la gracia para estar listos, que podamos enfocarnos, Señor, en las cosas de arriba y no en lo terreno, Señor, para que podamos ver tu gloria y poder ser parte de este gran avivamiento que está por acercarse, Señor. Protege a tu iglesia, Señor, aunque la acechanza ande, eterno Dios. Sabemos de que tu protección estará con nosotros. Como el Salmo 27 dice, Señor, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Y así estamos nosotros, Señor, guardando nuestra casa, guardando, eterno Dios, nuestras familias. Aún con las leyes de este país, eterno Dios, y las cosas que están sucediendo, sabemos que tu nube, Señor, nos cubre. Y estamos, Señor, en el seno de tu mano guardados. Pon paz en el corazón de cada uno, Señor, reconociendo de que tú estás en control de todas las cosas. Bendice esta nación, bendice su liderazgo, Señor, para que cada una de las decisiones que tomen, Señor, sean en ti, y que tu pueblo, Señor, no sea o no vaya a ser lastimado por esto, Señor, sino que tú, eterno Dios, los puedas guardar y que podamos ir de gloria en gloria. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya en ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga, hermano.